Ofrezco esta Santa Misa por cada uno de ustedes, por sus familiares y amigos. Encomiendo de manera especial la salud y pronta recuperación de todos los enfermos a causa del COVID-19. Por la familia Ortiz Morera, Carlos Roberto Rengifo Morera, James González Guamañaupa, Jorge Luis Yataco Juárez, Shirley Cuyutupac, Susana Oliva Sáenz, familia Paredes Lacotera, familia Paredes Lengua, familia Casina Muñoz, familia Muñoz Milla León, Aide Delgado Nina, Brian Iván Córdoba Elías, Natalie Juárez Cornejo, familia Fernández Anchiraico, Seferino Turpo Cruz, Felipe Santiago Manso Francia, Marta Mendoza, María del Milagro Lima Obregoso, Jonel López, Vicente Ramos, Delianina Paredes, Hilda Choque Guataquispe, Roberto Guasasquiche, Luz Reyes Peña, Luisa María del Carmen Obregoso, Jorge Marcelo Herrera Espinosa. Y por el eterno descanso de Máximo Gerardo Soto Vargas, Manuel Enrique Soto Vargas, Mari Sáenz Alvarado, Carlos Flavio Oliva Terrarosa, Tomasa Méndez Gutiérrez, Juan Guaylupo Cuadros, Jesús Aurelio Lacotera Pérez, Catalina Gavidia Gómez, Álvaro Enrique del Carpe Lindiman, Blanca Lindiman Capurro, Jorge Lacotera Cosío, Victoria Seferín Francia, Luis Límaco Guaylupo, Jamila Demir Montoya Guayanca, Gerardo Lacotera Gavidia, Isabel Lengua Cueto Viuda de Paredes, Saturnino Paredes Amanés, Fernando Paredes Lengua, Elba Isabel Paredes Lengua, Jesús Antonia Paredes Lengua, Leonardo Rojas Hinojosa, Alan García Pérez, Julio Orlando Curo Maquen, Juan de Dios Román Maldonado, Augusto Murga, Felicita Ramos, Guillermo Valdivieso, y por las almas benditas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la gracia del Espíritu Santo has infundido los dones de la caridad en el corazón de tus fieles. Concede a tus siervos, para quienes suplicamos su clemencia, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas y realicen con todo amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar ahora con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solo del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no es verdad que tengáis que morir. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Y cogió un fruto, comió y se lo alargó a su marido, y él también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron a la vista del Señor entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo diciendo: dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Vamos ahora a proclamar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Él, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos.
y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Cada milagro que realiza el Señor tiene cierta particularidad, no solo por el hecho de que cada persona es distinta en cada milagro realizado por el Señor Jesús, sino también por los detalles que se narran en cada uno de ellos. En este caso, el Señor Jesús lo vemos utilizar ya no directamente su palabra, sino que además de su palabra le impone las manos, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Es decir, utilizó ciertos elementos como mediaciones para realizar el milagro. ¿Cuál sería la intención de nuestro Señor? ¿Y por qué no toma como recurso solo su palabra como en otros casos? La Iglesia ha visto en este milagro en particular una prefiguración o adelanto de lo que podría ser también el poder de los sacramentos, que como sabemos no vienen o no dan directamente la gracia de Dios, sino que lo hacen a través de signos sensibles. Por definición sabemos que un sacramento es un signo sensible que causa la gracia de Dios. Pues así como el Señor utilizó también elementos para curar a este sordo, que además apenas podía hablar, así también el Señor, a través de los sacramentos, medios sensibles, puede que también nos abra el oído y pueda darnos la capacidad de hablar respecto a muchas cosas. Sabemos que la gracia de Dios libera al alma del pecado, y es el pecado el que precisamente puede hacernos sordos al bien, ciegos a la verdad, y por eso estamos imposibilitados de decir, es decir, de expresar con justicia las cosas buenas y veraces. Nos hace falta, en ese sentido, liberarnos de nuestras faltas por la gracia. Y aquí es necesario confiar en los medios que el Señor ha instituido y ha confiado en su Iglesia, que son los sacramentos precisamente para no dejarnos llevar por ese mal que podemos padecer cada uno de nosotros, de estar sordos al bien y ciegos a la verdad. En la primera lectura hemos visto esa tentación de la serpiente maligna que le propone a la mujer precisamente comer del árbol para que, según una expresión del demonio, sepa como Dios sobre el conocimiento del bien y del mal. Le engaña con la oferta de poder saber más incluso al nivel de Dios, el poder conocer sobre el bien y el mal. Muchas veces el mal ofusca, el pecado ofusca de tal forma que pensamos que nos da una luz para estar más allá o por sobre el bien o por sobre perdón del bien y del mal, a tal punto de no reconocer nuestros propios pecados, nuestras propias debilidades. Lo que sí da luz y libera, al contrario del mal que esclaviza, es la gracia de Jesús.
lo que realmente nos ayuda a vernos tal y como somos y tal y como Dios nos ve, es la gracia de Cristo que se da en los sacramentos. Allí se produce un efetá, es decir, un ábrete en el entendimiento y en la voluntad para las cosas buenas. No hay que permitir que el demonio nos engañe haciéndonos pensar que alejándonos de Dios seremos curiosamente como Él, es decir, tendríamos poder de hacer cosas por nuestras propias fuerzas y ser capaces de ver más allá de los que acuden a la gracia de Jesús, ser más de los que piden con humildad perdón de sus faltas. Por eso acudamos, a pesar de las limitaciones que vivimos por esta pandemia, y no descuidemos el cuidado de nuestras almas con el ejercicio frecuente, la recepción frecuente de los sacramentos, como la Eucaristía y la confesión. Pidámosle al Señor que tengamos siempre la oportunidad de acudir principalmente a estos sacramentos que nos abren el entendimiento, que nos ayudan de verdad a discernir sobre el bien y el mal, no a la luz del propio mal, sino a la luz de Cristo, a la luz de su gracia, para que también, ya viendo lo que el Señor quiere de nosotros y lo que somos a los ojos de Dios, podamos también ser capaces como Cristo de hacer todo el mayor bien posible, sobre todo por los demás, por los que sufren, por los que no tienen a Dios en sus vidas. Que así sea. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la custodie y la haga crecer, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que les conceda vivir en concordia y paz verdadera, roguemos al Señor. Por los que viven angustiados por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, nuestros familiares y amigos, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos a Dios nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ten misericordia de tus hijos, Señor, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, que por estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición y la gloria de la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es
el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Arzobispo Monseñor Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Decimos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Desde donde estén, les invito a repetir la siguiente oración para que puedan recibir a Cristo en comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió nuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Oremos. Después de recibir los santos misterios, te rogamos, Señor, que concedas a nuestros familiares y amigos, y a quienes concediste que nos amaran, el perdón de los pecados, consuelo en la vida y tu amparo constante, para que todos nosotros, sirviéndote con un mismo corazón, merezcamos reunirnos con gozo en tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.